Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto. Bien, más que nada agradecer a todos los participantes que de alguna manera nos acompañan. Las disculpas del caso por la semana pasada que no pude compartir con ustedes. Definitivamente no estaba bien de salud. Ahora estoy un poco mejor y de alguna manera pueda hablar con ustedes y compartir mucho de lo que de alguna manera a ustedes les interesa, ¿no? Hablar respecto al proceso de ejecución. Voy a compartir con ustedes las diapositivas y vamos conversando en esto. Bien, a ver, lo que voy a compartir con ustedes, ojo, y no quiero que me malinterpreten, vamos a pasar de dos planos. Una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que deberíamos tener. Porque de una u otra manera la ejecución no necesariamente es de la misma forma a como nosotros la hemos conocido. Entonces, en este conversatorio vamos a empezar a ver y a darnos cuenta qué es lo que tenemos y qué es lo que deberíamos tener. Entonces, vamos a partir de una premisa. La ejecución parte de la máxima juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y si ustedes ven en la diapositiva, la dama de la justicia representa esta dualidad de funciones que tiene la jurisdicción. Por un lado, la balanza representa el equilibrio, el hecho de juzgar, propio de procesos cognitivos, mientras que la espada viene en esa función que tiene la jurisdicción en aquellos casos en donde se deba ejecutar. Ojo, ¿por qué les hago este hincapié? Fíjense, recuerden que no toda pretensión necesariamente termina en ejecución. Y de hecho, la jurisdicción, como dice, no agota sus cometidos con la cognición. Claro, en una pretensión declarativa, en una pretensión constitutiva, el derecho se satisface con la simple declaración del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si yo quiero declarar nulo un contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta es nulo como consecuencia de la declaración, obviamente, que emite el órgano jurisdiccional. Si yo me quiero divorciar, yo me divorcio desde que la sentencia de divorcio se emite y queda firme, desde que resuelve la disolución del vínculo matrimonial. Fíjense que en esos dos primeros escenarios, el demandante ha satisfecho su pretensión con la simple declaración del órgano jurisdiccional. No espera para que se satisfaga de una u otra manera su pretensión de un dar, hacer o no hacer por parte del demandado. Distinto es si nosotros hablamos de un caso, por ejemplo, un desalojo. Porque si yo demando para que me restituyan la posesión, muchachos, imagínense el desalojo que ustedes quieran, la causal que ustedes quieran. Sale la sentencia y en la sentencia lo que les va a decir es fundar la demanda y que en consecuencia les entreguen o les restituyan la posesión del terreno. La pregunta es, ¿ya han satisfecho su pretensión? No. Si bien es cierto, hay una orden para que le entreguen, pero hasta que no se lo entreguen físicamente, vuestra pretensión aún está pendiente. ¿Y qué sucede cuando el demandado no cumple voluntariamente con dicha pretensión? Tenemos que solicitarle al juez que ejecute su fallo. Y ahí es en donde funciona la ejecución como una regla general, como parte, ojo, como parte de la tutela jurisdiccional en aquellas pretensiones en donde se requiere de un comportamiento de dar, hacer y no hacer del obligado. Entonces, la ejecución parte de lo que mucho se llama la acción ejecutiva. Y como ven en la diapositiva, dice, el derecho de asumir tal iniciativa y de provocar el ejercicio de la jurisdicción en la forma de ejecución forzada para la tutela del propio derecho se llama acción ejecutiva.
Dice, bajo el impulso de la acción ejecutiva, el órgano jurisdiccional pone las manos en el patrimonio del deudor y provee con los bienes que se encuentren a satisfacer el derecho del acreedor. Y es que acá lo que debemos nosotros entender es que cuando acudimos al juez a pedir o a promover la acción ejecutiva, lo que estamos solicitando en una forma totalmente inversa a lo que pasa en la cognición es que el juez, por las vías de hecho, nos otorgue lo que por derecho ya nos corresponde. Y en ese sentido es muy útil recordar las palabras de Lichtman, que de una manera hay que leerlo para poder comprender lo que en verdad la ejecución significa. Y Lichtman, dentro de lo que aparece en la diapositiva, lo que nos estaba diciendo es, oye, la cognición y la ejecución tienen cometidos diferentes, ¿no? En principio, a la cognición o el rol del juez en la cognición está en determinar quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque las partes, cuando llegan a un proceso, aportan hechos. Estos hechos, los cuales buscan que en el devenir del proceso sean confirmados con medios de prueba, y una vez que esos hechos son confirmados, el juez declare un derecho. Esa es la lógica, la función de un proceso cognitivo. Pero en un proceso de ejecución no, señores. La lógica es totalmente inversa. Yo ahí no vengo a aportar hechos, no. Yo ahí vengo con un derecho preconstituido, con un derecho ya antes reconocido, sea por un órgano jurisdiccional o sea por la ley. ¿Y qué es lo que busco acá? Que este derecho reconocido se me haga valer. Y el derecho que tengo reconocido en un título, ¿no? Se llegue a que por las vías de hecho el juez logre darme lo que por derecho ya me corresponde. Entonces, con todo esto llegamos al primer punto básico que vendría a ser en la ejecución y se refiere a la necesidad de contar con un título ejecutivo. Porque como nosotros tenemos la ejecución diseñada, propia de este lado del continente, el proceso de ejecución necesita de un título ejecutivo, de un presupuesto que nos dé la posibilidad de recorrer por la vía ejecutiva. Y es que, ojo, dense cuenta de algo. Indistintamente del tipo de obligación que ustedes tengan, mucho cambia el escenario si es que tenemos o no tenemos un título ejecutivo. Me explico. Pongámonos en dos escenarios. Yo le pido prestado a un amigo y le digo, oye, por favor, préstame 10.000 soles. Y él me dice, ok, Sergio, toma, yo te presto 10.000 soles, por favor, fírmame acá este recibo. Y yo le pondré, he recibido la suma de 10.000 soles a pagar el próximo lunes. Puño, firma, todo lo que quieren. Luego voy a otro amigo y le digo, oye, por favor, préstame 10.000 soles. Y él me dice, claro, ¿cómo no? Y me va a dar los 10.000 soles. Pero él me dice, pero por favor, fírmame esta letra de cambio. Y yo le firmaré, le aceptaré esa letra de cambio y, bien, como consecuencia de ello, aparece que la fecha de vencimiento es el próximo lunes. En ambos casos, vean que es un préstamo. Es posible que en ambos casos el mismo día solicite el crédito. La diferencia está en que la obligación está representada en distintos documentos. En el primer caso, dicha obligación está plasmada en un documento el cual la ley no le ha otorgado eficacia ejecutiva, a diferencia del segundo. En el segundo caso, tengo un documento que la ley le ha conferido eficacia ejecutiva. En otras palabras, si yo tuviera que accionar judicialmente en ambos casos, van a tener suertes distintas. En el primer caso, esa obligación, que es idéntica a la segunda, por el simple y solo hecho de no estar representada por un documento denominado título ejecutivo,
no voy a tener la posibilidad de acceder a la ejecución. Mientras que en el segundo, sí. Entonces, la primera idea que ustedes deben partir hoy día es la necesidad de, para poder promover la acción ejecutiva, debemos nosotros contar con un título ejecutivo. Entonces, si vamos a hablar de título ejecutivo, hay ciertas reglas técnicas que se deben respetar en este caso. La primera regla o idea básica, y que ya se las puedo haber adelantado, es la máxima null executio sine título. Y es que, como ya les he adelantado, el título es un presupuesto indispensable para acceder a la ejecución. Y como tal, si yo no tengo un documento con eficacia ejecutiva, no puedo acceder al proceso de ejecución. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿No voy a tener tutela? No, sí puedes tener tutela, pero en una vía diferente. Si tú quieres, si tú no gozas de un título ejecutivo, tú tienes la tutela cognitiva, sea un conocimiento abreviado, sumarísimo, sea el caso que sea, atendiendo al importe por demandar, pero no se da ejecución. Entonces, esa es la primera idea. Y ojo, cuando se dice ya, hablamos de título, ¿y cómo sé cuándo es un título ejecutivo? Y acá es bueno que compartamos un poco la experiencia a nivel sistemas, porque se conocen hasta 3 sistemas para identificar a un título. Y ustedes se dan cuenta en qué sistema estamos. Por ejemplo, un primer sistema de identificación de título es el que se denomina sistema de titulación taxativa. ¿Y qué significa esto? Significa que solo pueden ser títulos aquellos que la ley señale como tal. En otras palabras, ¿quién dice que es título y no? La ley. Tan sencillo como eso. Acá no se le da la posibilidad a las partes que ellos doten de eficacia ejecutiva a un documento distinto al que la ley les autorice. Entonces, ese es un primer sistema. Un segundo sistema es un sistema enunciativo descriptivo. Porque acá, a diferencia del primero, la ley no va a decir qué documento propiamente va a tener eficacia ejecutiva. No, lo que hace este sistema es, más que nada, enumerar los requisitos estructurales que un título debe tener, los elementos esenciales que un título debe tener, pero no propiamente me dice cuál es el título. Ahora, este sistema se complementa con uno tercero que se denomina sistema de integración. Y este sistema de integración es una mixtura entre el taxativo y el enunciativo, o sea, es un mix, se mezclan ambos. Por un lado, la ley fija cuáles son y por otro lado también enumera los requisitos base que un título puede tener, con lo cual, este sistema es propio de Colombia, de Chile, ¿no? De alguna manera permite o abre la posibilidad a una infinidad de documentos que se le puede dar, ¿no?, eficacia ejecutiva por la simple interpretación o aplicación de los requisitos máximos, base, que la ley otorga. Esa es la primera idea. La segunda, y obviamente y acá viene a complementar, nosotros tenemos un sistema taxativo. Es por ello que nosotros nos regimos por la máxima nullum titulum sine lege. Es decir, para nosotros, hoy en día, por el sistema taxativo que tenemos, solamente la ley, ojo, solamente la ley puede otorgar eficacia ejecutiva a un documento. Y vean, quiero que ustedes me acompañen durante todos los cuerpos legislativos que hemos tenido para que vean cómo ha sido la evolución. En el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852, en el artículo 1128, decía: para proceder ejecutivamente contra el deudor o para que el juicio empiece por embargo de bienes, es necesario que el acreedor
presente su demanda como instrumento que apareje ejecución. Y luego el 1129 decía, son documentos que aparejan ejecución y enumeraba los títulos. Con lo cual, fíjense que era un sistema netamente taxativo, en donde el código de enjuiciamiento les enumeraba cuáles eran los documentos que gozaban de eficacia ejecutiva. El Código de Procedimiento de 1912 tiene una variable. En el artículo 590 decía, la acción ejecutiva compete al acreedor que presenta un título que aparece en ejecución, ojo acá, o a quien se le acuerde especialmente la ley. Esta última frase, la cual la ven ustedes subrayada, representa la acción ejecutiva legal. Y acá les pongo algunos, algunos artículos en donde ustedes podrían encontrar no propiamente el documento como tal que le da eficacia ejecutiva, sino algunas actividades que el solo hecho de desarrollar esa actividad generaba consecuencia que las obligaciones tuvieran mérito ejecutivo. Esto cambia, nuevamente cambia con el Código Procesal Civil de 1993, que indistintamente de la modificación del Decreto Legislativo 1069 en el año 2008, regresa al sistema taxativo. Y en donde el artículo 688 dice, fíjense, solo puede promover ejecución en virtud de los títulos y ahí se enumera. Ojo, solo puede. Con lo cual, no se puede acá inventar títulos ejecutivos. De hecho, quizás no es el momento, pero, para conversar esto, pero yo les hago hincapié de que un error conceptual tiene la Corte Suprema en este sentido, porque si ustedes revisan el sexto pleno casatorio, en el primer precedente, majaderamente da a entender que se puede iniciar procesos de ejecución de garantía sin título ejecutivo. En otras palabras, la Suprema como si entendiera que el sistema que tenemos nosotros es un sistema de integración, en donde se mezcla lo taxativo, ¿no?, con lo enunciativo. Y eso no es nuestro sistema. Véase acá el artículo 688. Se los dejo simplemente como un punto para que lo tengan. Si en algún momento tenemos la oportunidad de hablar de ejecución de garantía, podríamos profundizar en el tema, pero la Suprema comete un error, y un error al cual le está trayendo cola porque ya ha encontrado varias resoluciones en donde permite acceder a la ejecución sin tener título ejecutivo, lo cual es un grave error. Porque por más casación, por más precedente vinculante que quiera generar, un precedente vinculante tiende a clarificar, más no a modificar un enunciativo, un sistema que está claramente definido en el Código Procesal Civil. Pero bueno, la última idea base que quiero que tengan ustedes con relación al título ejecutivo es lo que se denomina unidad jurídica de títulos, o lo que también se llama en doctrina títulos ejecutivos complejos o títulos ejecutivos compuestos. ¿Qué significa? Vean, amigos, no piensen ustedes que la noción de título es igual a un documento. No, no va por ahí. Muchas veces sucede, y vamos a ver más adelante, que la suma de varios documentos hacen que jurídicamente se hable de un solo título. Y vamos a ver más adelante, y les voy a hacer hincapié, y les voy a hacer recordar nuevamente, que en efecto la noción de título parte del principio de unidad jurídica. O sea, no necesariamente un documento equivale a un título, sino que hay veces varios documentos en conjunto arman un título. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, si continuamos con el tema del título, muy bien, ya sabemos el sistema que tenemos, ya sabemos las ideas básicas que hay que ver. Ok, ¿qué requisitos debe tener un título ejecutivo? Bueno, en principio, yo quiero que ustedes consideren que lo primero que deben preguntarse es, muy bien,
me ha llegado un documento. Perfecto. La obligación que tengo en mis manos está contenida en un documento que la ley le ha otorgado eficacia ejecutiva y ahí ustedes tienen que verificar si en efecto ese documento en donde está plasmada la obligación tiene o no reconocimiento legal como título ejecutivo. Si la respuesta es sí, ojo, bien, vamos bien, podemos seguir introduciéndonos a la ejecución. Si la respuesta es no, señores, ya, se acabó de caminar por la ejecución, vamos por la cognición. Pero acá no acaba ahí la historia. Oye, la ley dice que este es un título ejecutivo y como tal voy a la ejecución. Sí, no estás mal, pero adicionalmente el título debe cumplir con ciertos requisitos. No simplemente el solo hecho de que la ley le reconozca la cualidad de título ejecutivo significa que la ejecución debe prosperar, sino que, y es un gran paso el que se le ha reconocido, pero indistintamente hay que verificar que los requisitos cumplen. ¿Y qué requisitos hay? Vean, hay que ver principio, porque si la ley es quien le confiere eficacia ejecutiva, hay que ver que este documento cumpla con toda la formalidad que por ley se establece. Entonces, si la ley le otorga eficacia ejecutiva, la ley crea un título ejecutivo, la ley me tiene que decir qué requisitos formales tienen. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Todos sabemos, y no es un spoiler, que los títulos valores en el Perú tienen eficacia ejecutiva. Muy bien, ¿quién le confirió esa eficacia? La ley. ¿Y la ley regula sus requisitos formales? Sí, si ustedes revisan la ley de títulos valores, sea la letra, el pagaré, el cheque, cualquiera que ustedes quieran ver, les va a decir los requisitos formales que cada uno debe tener. Con lo cual, punto uno, debo verificar que el documento que contiene la obligación tenga eficacia ejecutiva. Punto dos, que este documento cumpla con toda la formalidad y que la propia ley que lo creó contenga. Y punto tres, necesitamos que la obligación sea cierta, expresa, exigible y ojo, cuando se refiere a obligaciones dinerarias, porque valgan verdades, también hay obligaciones de, digamos, no dinerarias que pueden ser susceptibles de ejecución. Cuando sean obligaciones dinerarias, se refiere a una obligación líquida o liquidable. Entonces, rápidamente les quiero, por lo menos, invitar a ver estos requisitos. Y en la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, si ven una letra de cambio, una obligación es cierta, ojo, cuando al interior del título, porque señores, nuestro universo va a ser el título ejecutivo. Todos estos requisitos deben analizarse con vista al título ejecutivo. Entonces, una obligación es cierta cuando los elementos objetivos y subjetivos de la obligación se desprenden del título ejecutivo. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? ¿Cuánto es el importe? ¿Cuál es el vencimiento? Esa es una obligación cierta. Expresa, les confieso que es un reforzamiento al primer requisito. En legislación comparada, o es cierta o es expresa. Los dos es como quien dice legislar para olvidadizos. Entonces, se ha querido reforzar que lo expreso, ¿no? Que la obligación de una u otra manera se desprenda del título, lo cual parte de la obligación cierta. Entonces, cierto y expreso es lo mismo. Exigible, y acá mucho en la práctica los abogados confunden el concepto de exigibilidad. Señores, una obligación es exigible cuando, mejor dicho, es exigible cuando la misma no se encuentra sujeta ni a condición ni a plazo. Cuando una obligación está sujeta a condición, la cual no se verifica, a uno la puede exigir.
Si la obligación está sujeta a un plazo y el plazo no se cumple, yo aún no lo puedo exigir. Entonces, la exigibilidad se refiere a estos dos puntos, que obviamente la obligación no esté sujeta ni a condición ni a plazo. Y por último, hablamos que las obligaciones sean líquidas o liquidables. Es decir, que de una simple operación aritmética, se pueda llegar a determinar cuánto es lo que se debe en ese momento. ¿Ok? Entonces, hasta acá quiero preguntar si, bueno, si en el auditorio alguien tiene alguna pregunta, y si alguien tiene una pregunta la puede hacer vía el chat para poder, ¿no? De alguna manera, absolviendo sus dudas si alguien tiene una. A ver, perdón. A ver, preguntan si la inexigibilidad puede referirse también a la prescripción a caducidad. No, no pasa por ahí. Y mi estimado Ricardo, cuando lleguemos a los supuestos de contradicción, ahí viene tu respuesta, porque el tema de prescripción y caducidad son temas de extinción de obligación, no de inexigibilidad, con lo cual es un supuesto diferente. Si tú tienes un caso en donde la obligación ha caducado o ha prescrito, sea el caso que sea, eso tú lo haces valer vía extinción de obligación, no vía inexigibilidad. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay otra pregunta, continuamos. Fíjense, les he dicho que los títulos obviamente vienen por ley. Y el Código Procesal Civil, en efecto, tiene un catálogo de títulos reconocidos como ejecutivos. Y esto viene como consecuencia en el 2008, cuando de alguna u otra manera se consolidó, se unificó aquellos títulos ejecutivos con los títulos de ejecución. Y hoy en día tenemos títulos de naturaleza judicial y de naturaleza extrajudicial. A ver, no quiero de una manera ahondar tanto acá, pero algunas precisiones quiero hacer con ustedes. Fíjense, en el artículo 688, en los dos primeros incisos, vamos a encontrar a los títulos de naturaleza judicial. Ahora, un paréntesis. Es importante, señores, es importante que ustedes aprendan a identificar el tipo de título que tienen en mano por ejecutar, porque por más que el proceso se llame único de ejecución, de único no tiene nada. Porque van a ver que hay procedimientos diferentes, medios de prueba diferentes, supuestos de contradicción diferentes, determinación de competencia diferente, atendiendo al tipo de título que van a ejecutar. Con lo cual, no es igual ejecutar un título de naturaleza judicial que uno extrajudicial. No. Por eso es importante que ustedes lo reconozcan. Entonces, ojo, en el punto 1 vamos a encontrar las resoluciones judiciales firmes. Por favor, resolución judicial firme. Aún nosotros no tenemos aprobada la ejecución provisional, con lo cual, en tanto que una resolución judicial sea autosentencia, no esté firme, esta no es susceptible de ejecución. Primer punto a considerar. Segundo punto es el tema de los laudos arbitrales. Y acá hay dos comentarios que necesito hacer con ustedes. El primero está en que el decreto legislativo 1069, que continuaba con lo que decía el Código Procesal Civil de 1993, nos exige que para ejecutar un laudo arbitral, este debe ser firme. Ojo, eso lo dice el decreto legislativo 1069. Pero señores, si ustedes revisan el decreto legislativo 1071, que es la ley peruana de arbitraje, se encontrarán con la sorpresa que la ley especial, la ley de arbitraje, expresamente dice que no es necesario que quede firme
el laudo arbitral, porque todo laudo arbitral goza de cosa juzgada, por más que se vaya a una anulación del laudo y por ende es ejecutable. Entonces, ustedes van a tener un primer conflicto. Oye, el Código Procesal Civil con el 1069 me exige que el laudo sea firme, pero la ley peruana de arbitraje me dice que no requiere ser firme. ¿A cuál le hago caso? Le hacen caso, señores, a la ley peruana de arbitraje por ser una ley especial. Con lo cual, y aunque aún no se ha modificado el Código Procesal Civil en ese sentido, olvídense del requisito de firmeza del laudo para efectos de ejecución. Un laudo, por más que haya sido cuestionado vía anulación del laudo, puede, ojo, puede ser susceptible de ejecución. Primer punto. Segundo punto, y este es un tema bien interesante, que de alguna manera ya se ha conversado en otras conferencias, se los hago en chiquito nada más, es el hecho de que si el juez tiene la competencia, la aptitud de revisar el laudo arbitral para efectos de la ejecución. Y esto ha sido todo un drama para aquellos que de una manera ven arbitraje y se rasgan las vestiduras porque no les gusta que le minen la plana, que les corrijan, pero no hay por qué, al contrario, la fortaleza del arbitraje está en que de alguna manera el juez de ejecución pueda revisar que el laudo, como cualquier título ejecutivo, sea de naturaleza judicial, en este caso porque viene de un órgano jurisdiccional, si queremos llamar a alguien que ejerce jurisdicción, que son los árbitros, nos guste o no, este también tiene que cumplir con sus requisitos formales. Entonces, acá ha habido plenos jurisdiccionales que están encontrados. Acá les pongo el primer pleno distrital comercial del 2015, el que de alguna manera es el que está hoy en día imponiéndose, y en donde dice que en efecto el juez de ejecución puede revisar, ojo, no me malinterpreten, no reviso lo resuelto, no, solamente reviso los aspectos formales del laudo, que sea por escrito, que venga con la firma de los árbitros, que de alguna manera cumpla con los documentos que por ley se establece, y ojo, como todo título ejecutivo, que cuente con una obligación cierta, expresa, exigible, líquido, liquidable, nada más. En ningún momento, y por favor no me malinterpreten, estoy insinuando que el juez de ejecución puede revisar lo laudado. No, 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 para nada. El juez de ejecución tiene su función, ejecutar, pero como todo juez de ejecución, tiene que verificar que el título que le ponen cumpla con los requisitos legales, nada más. Esto está en contraposición a, por ejemplo, lo que de alguna manera salió en el Pleno Regional Jurisdiccional 2014, en donde dice que no, por el simple hecho que se presente la documentación que establece el artículo 68 de la Ley de Arbitraje, el juez debe ejecutar. Y no es tanto así. ¿Ok? Entonces, fíjense y les digo cuál es la posición predominante hoy en día con relación a la ejecución de laudos arbitrales. Como título de naturaleza extrajudicial, vienen las actas de conciliación. ¿Ok? Claro, se refieren a las actas de conciliación extrajudicial, porque si al interior del proceso se llega a un acuerdo conciliatorio, sobre todo con el tema de la oralidad y toda la moda que se está poniendo, pues esa sí se puede ejecutar como título judicial. Pero si hablamos de una conciliación extrajudicial, señores, esta se tiene que ejecutar como un título de naturaleza extrajudicial y como tal. Los títulos valores, ojo, estos también se ejecutan como títulos de naturaleza judicial, extrajudicial, perdón. La prueba anticipada y la copia certificada de la prueba anticipada. O sea, la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido y la copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. Vean, y acá sí hay un punto que tenemos que reparar, porque acá hay un error conceptual. ¿Cuál es? Que al interior del Código Procesal Civil, nuestro actual Código Procesal Civil, se han consolidado dos instituciones que tienen finalidades distintas. Me explico. Tenemos lo que antiguamente se denominaba diligencias preparatorias y tenemos lo que propiamente son las pruebas anticipadas.
Si ustedes recuerdan, el Código de Procedimientos Civiles de 1912 no hablaba de prueba anticipada, hablaba de diligencia preparatoria. Una diligencia preparatoria es un procedimiento que sirve para la creación, conformación o perfeccionamiento de un título ejecutivo. Ejemplo, una declaración de parte, un reconocimiento. Su función es de dotar de eficacia ejecutiva a un documento que no lo tiene o que lo ha perdido, si lo quieren ver así. Y por otro lado, tenemos la prueba anticipada, que en visión de Calamandrei es un tema más que nada cautelar de la prueba, porque lo que busca es que se anticipe la actuación del medio de prueba, porque hay peligro que éste desaparezca. La función es otra. Cuando se hizo el CPC, se consolidaron ambas figuras y a todo se le denominó prueba anticipada. En otras palabras, tenemos nosotros diligencias preparatorias y tenemos pruebas anticipadas en una misma categoría. Y esto ha generado confusiones. Fíjense, hay un pleno en materia comercial del año 2018 en donde dice, se debe admitir a trámite una solicitud de una absolución de posiciones a fin de generar un título ejecutivo, o se debe rechazar la solicitud para que el interesado haga valer su derecho en un proceso de cognición. Bueno, el Pleno determinó que sí se debe admitir la prueba anticipada, tiene por objeto la actuación de un medio de prueba antes del inicio del proceso. Para ello se debe expresar la pretensión genérica reclamada y la razón que justifica su actuación anticipada conforme lo señala el artículo 284. El citado no exige como presupuesto de procedencia de la prueba anticipada que ésta se justifique en situaciones de urgencia o de necesidad, que lo hagan viable, por lo que al precisar la pretensión genérica a reclamar el cobro de la creencia y la razón que justifica su solicitud o obtener título ejecutivo, se cumple con los requisitos establecidos en dicho dispositivo. La copia certificada de la prueba anticipada de absolución de posiciones, expresa o ficta, constituye un título ejecutivo de acuerdo al artículo 688, numeral 7 del código citado. En otras palabras, amigos, lo que les decía y la preocupación es que no se entendió que son dos figuras distintas y le han dado los requisitos de una a la otra, con lo cual hoy en día es lo que se tiene. Ojo, el documento privado que contiene una transacción extrajudicial también es un título de naturaleza extrajudicial. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. Vean, acá tienen un ejemplo, señores, de un título ejecutivo complejo. Porque acá el título se conforma el recibo más el contrato. La suma de los dos documentos hacen un título ejecutivo. Ahora, en este punto también hay un pleno jurisdiccional nacional del 2014, el cual confieso que yo no estoy de acuerdo, pero es bueno que sepan la existencia del mismo. Dice, debe considerar al recibo de pago elaborado en forma unilateral por el arrendador como título ejecutivo, es decir, cualquier recibo, pues el recibo que hay de hoja de papel, un recibo de arrendamiento, sí. El Pleno adoptó por mayoría que la norma procesal civil no señala expresamente qué documento debe considerarse como documento impago de renta. Por lo tanto, el recibo elaborado en forma unilateral por el demandado resultaría suficiente indistintamente de que sea o no autorizado por SUNAT, siempre que se acredite la relación contractual. Estamos frente a un proceso de naturaleza ejecutiva en el cual el título de ejecución lo constituyen los recibos de arrendamiento impagos aparejados a la demanda. Ojo, yo particularmente no estoy a favor de esto, porque un tema bien sencillo. Porque si hemos dicho anteriormente que los títulos ejecutivos se rigen bajo el principio de legalidad, en efecto, un recibo de renta es el que se señala por ley, y el que señala por ley debería ser aquel que se tiene que pagar el impuesto, con lo cual no cualquier hoja de talonario puede reemplazar al documento que por ley se refiere. O sea, esa es mi opinión,
pero comparto con ustedes que mi opinión no es lo que importa acá en este caso, sino lo que el Pleno de alguna manera ha opinado. También tenemos los testimonios de escritura pública y la ley abre la posibilidad a otros títulos. Y acá cuando hablamos de otros títulos es interesante que recordemos al artículo 132 de la ley de banca, ¿no? Las famosas liquidaciones de saldo deudor, ¿no? Esta liquidación de saldo deudor, que es un documento que unilateralmente pueden emitir los bancos y que de alguna manera siempre el Poder Judicial fue reacio a esto y que de alguna manera con el sexto pleno casatorio se ha reivindicado la eficacia ejecutiva de este tipo de documentos. Y fíjense en el segundo precedente, el cual es una importación del derecho italiano. Del derecho italiano en sentido que nos trajo todos los requisitos que la ley de banca italiana le confiere a un documento como esto. Y si ustedes se ponen a leer, dice, ¿no? Suscrito, el documento dice suscrito por apoderado de la entidad del sistema financiero con facultades para liquidación de operaciones, detallando cronológicamente los cargos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria hasta la fecha de liquidación del saldo deudor, con expresa indicación del tipo de operación, así como la tasa y tipo de interés aplicados para obtener el saldo deudor. Asimismo, la parte ejecutante puede presentar prueba idónea y especialmente documental para acreditar la obligación objeto de la demanda, teniendo en cuenta que para ello los fines de los medios probatorios previstos en el artículo 188 del Código Procesal Civil. Entonces, fíjense que ya la discusión se cierra y que de alguna manera se permiten las liquidaciones de saldo deudor. Y ojo, esto de alguna manera se obliga no a reformular, sino a clarificar un poco más el año pasado con un pleno jurisdiccional distrital del 2019, en donde dicen que justo estas reglas que les acabo de mencionar, ¿no? Dice, los jueces al calificar una demanda de obligación de dar suma de dinero derivada de cualquier título ejecutivo, debe cumplir con una liquidación de saldo deudor, y la respuesta es no. La respuesta es no, porque esas son más que nada un instrumento propio para las empresas del sistema financiero. A ver, tenemos acá unas preguntas. Dice, ¿la conciliación extrajudicial tiene que ser emitida por un centro de conciliación? En teoría, claro. Ahora, también entiendo, y hasta donde yo sé, hay también las conciliaciones que se emite por el Ministerio Público. Esas también tienen eficacia ejecutiva. Hay otra pregunta, dice, ¿el documento privado que contenga la transacción debe estar legalizado notarialmente? Bueno, si revisamos el código civil, si mal no recuerdo, exige que sea documento simplemente que sea por escrito. Si la memoria no me falla, creo que no necesariamente tiene que venir con firma legalizada, con lo cual una transacción suscrita entre las partes. Ahora, si ustedes me dicen, oye, pero ¿sería mejor? No, sí sería mejor, pero no significa que si no viene con firma legalizada no tenga eficacia ejecutiva. ¿Por qué? Porque la ley no le da esa formalidad. Dice, para el cobro de mantenimiento de un edificio, solo es necesario los recibos girados. Ahí vamos a llegar más adelante ahorita, me reservo la respuesta de ese. Luego dice, la prueba anticipada recobra el mérito ejecutivo de un título o valor. Particularmente, yo creo que no es que a ver, yo no creo que resucite el efecto cambiario, ¿ok? Pero sí puede crear un nuevo título ejecutivo. Me explico. Si tengo una letra perjudicada y yo pido el reconocimiento de la misma y el deudor reconoce, no es que le reinyecto el efecto cambiario. No, el efecto cambiario fue. Pero sí creo un título ejecutivo por el documento, por este documento reconocido, que es diferente. Entonces, si yo pienso que le puedo dotar de eficacia ejecutiva a la letra perjudicada, pero no que regrese o retorne al efecto cambiario, porque recuerden que los principios y efectos cambiarios tienen un tema diferente al que estamos conversando ahorita.
Y sin necesidad de opciones y posiciones, recuerden que hay reconocimiento ficto. Ojo, una cosa es pedir la declaración de parte con reconocimiento ficto y otra cosa, no, perdón, la declaración de parte y que fictamente se absuelva, y otra es el hecho de presentar el reconocimiento y que no vaya a reconocer. En ambos casos, si ustedes revisan el libro de prueba anticipada, les va a permitir que en forma ficta se tenga por reconocido o se tenga por absuelto, con lo cual no habría problema. Y eso yo los invito a que revisen lo que es el artículo 264 y siguientes del Código Procesal Civil. A ver. También en el catálogo de títulos ejecutivos vamos a encontrar el artículo 228, que es la letra a la vista, ¿no? Este documento que normalmente se hace cuando las personas, de una manera que tienen cuentas corrientes, no cumplen con los pagos de las tarjetas, se les manda una liquidación y tiene 15 días para observarla. Si no lo observan dentro de los 15 días, la entidad puede emitir una letra por falta de aceptación. Acá tenemos otro ejemplo de título complejo o compuesto, porque es la carta de intimación, ¿ok? Y la letra emitida a la vista. Estos dos conforman el título ejecutivo. Ahora, les comento que respecto a esto hay un Pleno Nacional Comercial en el 2013, en donde no es que le añadan un documento al título, no malinterpretemos, pero lo que sí piden es para verificar que la carta notarial fue correctamente diligenciada en la dirección consignada por el ejecutado, que se adjunte el contrato de cuenta corriente. No porque sea título, no, sino para verificar que los dos documentos que aparecen están correctamente emitidos. Este es parte de un Pleno Nacional Comercial del 2013 en Piura. Rápidamente también veremos que las famosas LPCs son también las liquidaciones para cobranza. La ley 27301, que otorga carácter ejecutivo a las obligaciones adeudadas a la Caja de Beneficio y Seguridad Social del Pescador, a los títulos de la Ley General de Sociedades, el artículo 313. Acá viene la pregunta de una participante, ¿no? La ley 27157, los instrumentos impagos para la cobranza de cuotas ordinarias y extraordinarias unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, propiedad común, claro, siempre y cuando la Junta de Propietarios esté debidamente inscrita, digamos, las obligaciones, los recibos que emitan, sí, van a tener eficacia ejecutiva. La Ley General de Saneamiento, los recibos de agua potable y saneamiento, las obligaciones de leasing, la Ley General del Sistema Concursal, vean, el Código de Protección y Defensa del Consumidor también tiene su artículo, y también la Ley de Procedimiento General Administrativo en el inciso 6. Ahora, para cerrar esta primera parte, a ver, hay una pregunta. Si presento un título o valor en la demanda, ¿es necesario acreditar la obligación que respalde ese título o valor? Es decir, un contrato o documento reconocido de deuda, ¿o sería suficiente con el título o valor? Depende. A ver, Dayana, te explico. Siempre hemos dicho que un título o valor, por los principios cambiarios, yo no tengo que explicar nada más que ello. Y para efectos de demandar, basta con el título o valor y punto. La pregunta sería otra, es, ¿qué pasa si el ejecutado me cuestiona la existencia de la obligación? Y en teoría, en tanto que las partes que hayan intervenido en el título o valor sean las mismas del proceso de ejecución, ese reclamo es exigible. ¿Por qué? Porque la ley de títulos valores permite que se cuestionen entre los participantes todas las excepciones personales que se puedan deducir del título valor, salvo, y acá viene la excepción, que dicho título haya sido endosado. Si tú le endosas el título valor a un tercero, ese tercero es ajeno a la relación, digamos, obligacional primigenia, y él es titular del título propiamente, pero no le puedes deducir las excepciones personales. Con lo cual, si tú quieres demandar, basta con el título. Pero si son
Los dos que intervienen en el título y él te cuestiona algún tema de la obligación, sí se puede revisar, inclusive en un proceso de ejecución. Acá Armando dice, y en el caso del pagaré, muchas veces te piden el origen de la deuda. Sí, siempre y cuando, recuerden señores, y esta es regla general, cuando el título valor no ha circulado, es decir, no ha sido endosado a tercero, las excepciones personales a quienes intervengan en el título valor pueden ser debatidas. ¿Ok? Para cerrar el tema del título, yo quiero compartir con ustedes lo que el proyecto de modificación del Código Procesal Civil nos está trayendo, ¿no? Nos traen como nuevos títulos las resoluciones judiciales que ordenen el cumplimiento de una conducta de dar, hacer o no hacer, el acuerdo homologado por una resolución judicial, la sentencia extranjera reconocida, el laudo arbitral, y de una u otra manera en títulos de naturaleza extrajudicial se va a sustituir, ¿no?, la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido por el documento privado reconocido por el otorgante mediante prueba anticipada, siempre que ordene el cumplimiento de una conducta de dar, hacer o no hacer, y se va a eliminar como título ejecutivo la copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. ¿Ok? Hasta acá, señores. ¿Alguna pregunta? Acá hay una. Si en una demanda de ejecución solo presentan la carta notarial y la letra de cambio a la vista como medio de prueba, más no el contrato original, ¿puedo contradecir? Eh, a ver, el contrato no es parte del título, Ofelia. No, no es parte del título. Y si bien es cierto, esto es parte de un pleno, recuerda que por el artículo 116 de la ley orgánica, los plenos jurisdiccionales no son vinculantes. Son ilustrativos. Tú me dices, pero puedo contradecir. Mira, tú puedes contradecir siempre y cuando la carta notarial hubiera sido diligenciada en un domicilio distinto al que hubieras consignado en el contrato. Mira, yo te cuento, una vez un amigo le pasó que puso en su contrato, ¿no? En la dirección puso, por decirte, Botoneros 123, Surco. Y a la hora de que fueron a dejar la carta, dijeron, señores, se dejó en Botoneros 123 Surco, que es una casa de 2 pisos. Y no se habían dado cuenta que mi amigo vivía en edificio y Botoneros 123 Surco no existía. Entonces, cuando formula la contradicción es, ¿cómo tú has diligenciado la carta en una dirección que no existe? Si ese es tu caso, sí, puedes contradecir por ahí. ¿Por qué? Porque obviamente, el título hubiera estado mal estructurado. Dice también, un contrato por escrito de locación de servicios profesionales, el cual no han cumplido con pagar, se le invita a conciliación y no asiste, procede a interponer ejecución, el contrato y el acta de conciliación son títulos, no. No, pero si la memoria no me falla, creo que hay, no sé si habrán derogado esa parte, pero creo que los recibos honorarios podían estar en facturas y esas facturas estaban otorgando eficacia ejecutiva. Pero el simple contrato de locación de servicios y la conciliación que no han asistido no es un título ejecutivo porque la ley no le ha conferido esa eficacia. ¿Ok? Ahora, señores, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, ¿ok? Y continuamos con la segunda parte de la exposición, ¿ok? Bien, ok, señores, vamos a continuar. Un punto que yo considero importante es que para entender un poco mejor la ejecución hay que ver su naturaleza jurídica. Y siempre se discutió en doctrina, cuál era la naturaleza del proceso de ejecución. Los españoles, de alguna manera, eran de la postura que era un proceso de cognición sumaria. ¿Por qué? Bueno, sentíme leyendo en las traducciones que hacía respecto al proceso documental alemán, se dio con la sorpresa que el proceso documental alemán, el cual era un proceso netamente cognición sumaria, su estructura procedimental era idéntico al proceso de ejecución español.
y entendían que un proceso que era limitado cuantitativa y cualitativamente, porque era rápido, abreviado, fugaz y limitado en alegación y pruebas, era un proceso propiamente cognitivo, ¿no? Y por eso decían que era de cognición sumaria. Eh, Otros, por ejemplo los italianos, decían no, el proceso de ejecución es netamente ejecutivo, ¿no? Y que de alguna manera la sentencia de remate, que era lo que llamaban la sentencia, o lo que nosotros podemos llamar de auto final, ¿no? No cambia en nada el título, sino simplemente ratifica las bondades del título ejecutivo. Se le da un contenido netamente procesal a esa resolución. Y otros sostenían de que no, era un proceso mixto, que tenía una parte de ejecución y una parte de cognición. Era cognitivo cuando formulaban oposición o contradicción, y era ejecutivo cuando el ejecutado no decía nada. Bien, yo particularmente creo que nuestro proceso de ejecución está un poco más cerca a una naturaleza ejecutiva. Y el código ha intentado, quizás no lo he logrado al 100%, llegar a este punto, porque fíjense, si ustedes revisan el código, el lenguaje del proceso de ejecución es un lenguaje netamente ejecutivo. No habla de demandante ni demandados, habla ejecutante y ejecutados. Los presupuestos materiales, ¿no? Y la causa de pedir siempre en ejecución se circunscriben en base al título ejecutivo, diferente a los procesos de cognición. Ojo, en proceso de ejecución no se busca la declaración de un derecho, sino que se ordena la ejecución, sino la actuación del derecho. La oposición o contradicción es una eventualidad, porque no es una etapa propia a todo proceso de ejecución, porque si no fue una contradicción no pasó nada y continuamos. No es como en cognición que hay una etapa de contestación propiamente dicho. Y hoy en día sabemos que en proceso de ejecución no hay sentencia, es simplemente un auto, con lo cual podríamos insinuar que nuestro proceso tiene un poquito más de ejecución. Ahora, los presupuestos procesales en ejecución se manejan de forma diferente, porque vean que el interés para obrar y la legitimación parten del título, el interés parte de incumplimiento y la legitimación activa y pasiva parte de que estos sean lo que aparezca en el título. Por ejemplo, si yo le quiero prestar a, no sé, le quiero prestar a Silvia 500 soles, pero yo no quiero aparecer y le digo a Jesús, Jesús, por favor, toma los 500, dale tú a Silvia. Y Silvia le acepta una letra a favor de Jesús. Al momento que Silvia no pague y yo quiero ejecutar la letra, si yo llevo la letra al juez, digo, señor juez, yo quiero que Silvia me pague porque yo le di la plata a Jesús para que Jesús le dé a Silvia y Silvia no la ha pagado. Y el juez me mirará, mira, bien por ti, pero acá el acreedor es Jesús, acá el deudor es Silvia. Tú no tienes vela en el entierro. No, pero mira, si tú quieres discutir eso, vete a la cognición, pero acá papelito manda. La legitimación en la ejecución se desprende de la posición de acreedor y deudor que aparezca en el título ejecutivo. Aquellos que no aparezcan de ahí, salvo que sea en forma derivativa, no pueden acceder a la ejecución. Ahora, la demanda ejecutiva tiene una variable en comparación a la demanda de la cognición. ¿Por qué? Porque no solamente hay que cumplir con el 424 y 425, sino que además hay que acompañar el título ejecutivo. Señores, acá no es acompañar copia legalizada del título, copia simple, copia federateada. No, es el título, tal cual se exige en la norma. Si yo presento un documento, por ejemplo, la copia legalizada del pagaré, ese no es título ejecutivo. El juzgado debería rechazarme la demanda. Entonces hay que tener bastante cuidado con este requisito al interior de la ejecución. En el proyecto de mejora del Código Procesal Civil, y acá hay un tema interesante, que lo suelto para que lo vayan procesando, es que aparte de 424, 425 y a juntar el título, en la demanda se van a tener que indicar los bienes sobre los cuales va a recaer la medida ejecutiva y la modalidad. Es decir, que si prospera el proyecto de mejora en la demanda ejecutiva,
ya se tiene que precisar en la misma demanda qué bien se va a afectar. Fíjense cómo ya la ejecución está cambiando. En el tema de la competencia, y acá me quiero detener un rato, es muy importante la determinación de competencia en la ejecución hoy en día, porque la determinación de la competencia va a tener una incidencia muy pero muy fuerte, muy pero muy práctica en el procedimiento. Me explico. Hoy en día no es igual litigar en Lima que en Callao. ¿Por qué? O en Lima Norte que en juzgados comerciales. Por ejemplo, si yo fijo la competencia en base, porque la competencia se fija en base, ¿no?, a ciertas reglas. Por ejemplo, y acá vienen las diversas reglas que tiene la ejecución. Cuando son títulos de naturaleza extrajudicial de 100 URP para arriba, primera instancia. Menos de 100 URP, juez de paz. Si es un título de naturaleza judicial, depende el órgano jurisdiccional que lo emitió. Y si es ejecución de garantía, siempre será juez civil. Pero desde el punto de vista territorial, se sigue manejando la regla del domicilio del ejecutado o de los ejecutados. ¿Qué pasa cuando tengo varios ejecutados en el domicilio de cualquiera uno de ellos? Bien, ¿qué tal si yo escojo litigar en la competencia de juzgados comerciales? Si yo me voy a juzgados comerciales, punto uno, tengo expediente electrónico. Oye, si me hubiera ido al Callao, no, expediente físico. Ya, hubiera tenido no solamente ese tema del eje. Oye, ¿hay embargos electrónicos en juzgados comerciales? Sí. ¿Callao? No, todavía no. Oye, ¿y puedo remate electrónico en comerciales? Sí. ¿En el Callao? No. Fíjense, diversas reglas de la ejecución que se pueden hacer en un lugar y en otro no. Y única y exclusivamente fue al efecto de determinar la competencia. Con lo cual, hoy en día, fijar la competencia importa mucho en el ámbito procedimental. Y es que el juzgado comercial que fue creado en el 2004 y para ver todas estas tipos de pretensiones que ustedes ven ahora en la pantalla, ¿ok? De una manera ha hecho que el procedimiento sea mucho más rápido. Porque hoy en día litigar con expediente electrónico es rapidísimo, se pueden ingresar los escritos en línea, se puede leer el expediente por la casilla electrónica, se pueden hacer diversas cosas. Es más, hoy en día, a esta hora, podríamos presentar un escrito, porque la plataforma lo permite. Podemos leer desde la comodidad de nuestras casas desde el expediente. Un remate electrónico se hace desde la casa ya. Entonces, toda esta tecnología puesto a la mano de esta vez de los ejecutantes, determina simplemente la que se fije la competencia correctamente. Con lo cual, ya no es un tema, digamos, efímero, determinar dónde quiero litigar. Ahora, ojo, en el procedimiento, cuando hablamos de procedimiento, acá posiblemente empieza un poco nuestra frustración. Y vean, este era el procedimiento que antiguamente se tenía con el decreto legislativo, el decreto ley 2236, que es la que modificó el Código de Procedimientos Civiles. Este fue el procedimiento que se generó como consecuencia del Código Procesal Civil de 1993. Y este es el procedimiento que hoy en día tenemos con el decreto legislativo 1069. Y si hay algo en el cual les puedo abreviar, la diferencia que pasamos del, digamos, del Código de Procedimientos Civiles con la 2236 al Código Procesal Civil y al día de hoy es el hecho de que inicialmente teníamos nosotros un mandato ejecutivo el cual no tenía plazo para el cumplimiento del pago. O sea, ese fue un primer problema que se generó como consecuencia de la transición del Código Procesal Civil. El proyecto daba un día, igual que el Código de igual que el Código de Procedimientos Civiles, al ejecutado para que cumpla con su prestación. Pero bueno, definitivamente no fue así. No fue así.
Y esto generó problemas. Es más, fíjense, este era el mandato ejecutivo que antiguamente se tenía. Un mandato ejecutivo que no ordenaba nada, en donde decía páguese y no se sabía cuándo, y en donde el apremio era lo más falso que había, porque decían, si no me pagas, inicio ejecución forzada. Mentira, si antiguamente yo no pagaba, el juez emitía sentencia, y en la sentencia por segunda vez me decían que debía pagar y tampoco me decían cuándo. Y si yo de alguna manera no pagaba en la sentencia, había una tercera resolución que era el requerimiento. O sea, con las reglas primigenias del Código Procesal Civil, lo que se requería era la sentencia. Todo eso cambia con el decreto legislativo 1069. Y claro, hoy en día tenemos un mandato ejecutivo que en efecto ya ordena, ¿no?, un pago y pone una fecha, pero ojo, la fecha que pone ahí no es producto de una modificación legislativa, sino de una interpretación de los jueces, porque los jueces dijeron, oye, en el plazo en ejecución de garantía dice que dentro del plazo que tiene para pagar las partes, miento, en el plazo que tiene para oponerse, se puede pagar. ¿Cuánto tiempo hay para ponerse en ejecución de garantías? 3 días. Por ende, el plazo de pago en ejecución de garantías son 3 días. Ah, y obligación de la suma de dinero, ¿cuánto tiempo tiene para oponerse? 5 días. El plazo para pagar son 5 días. Y ese símil es lo que de alguna manera ha generado o ha hecho que hoy en día tengamos un plazo. Pero vean, al margen de ese tema, hay un punto que siempre nos complica a nosotros cuando queremos explicar la ejecución. Y es que el legislador no contempló una etapa básica en la ejecución, y es el embargo ejecutivo. Una cosa es el embargo preventivo, que nosotros lo conocemos como cautelares, y otra cosa es el embargo ejecutivo como institución o herramienta propia de la ejecución. Fíjense, si ustedes quieren ver, ¿hay similitudes? Sí, las hay. Ambos engloban en su estructura la afectación jurisdiccional de unos determinados bienes, cumplen una función de individualizar bienes, en ambas partes son decretados a instancia de parte y de una u otra manera los bienes idóneos para constituir el objeto del embargo coinciden en ambos casos. Esas son las similitudes, pero también hay diferencias. El embargo preventivo o medida cautelar tiene una función instrumental, ¿no?, además de concretizar los bienes. En el embargo ejecutivo, la única función es concretizar los bienes sobre los cuales va a recaer la actividad de apremio, o sea, la ejecución forzada. El embargo preventivo no es parte inherente del proceso de ejecución, de cognición. En cambio, el embargo ejecutivo es parte del proceso de ejecución. ¿Alguien se imagina de qué me sirve la ejecución si no tengo un bien afectado? No funciona, no funciona. El embargo preventivo se puede dictar antes del proceso. En el embargo ejecutivo se dicta despachada la ejecución ante el incumplimiento en el pago dentro del plazo otorgado. En el embargo preventivo no se requiere de título ejecutivo. En el embargo ejecutivo sí. Entonces, definitivamente, este embargo ejecutivo se lo voló el legislador. Y la pregunta es, ¿por qué se lo voló? Se lo voló porque entendió que el proceso de ejecución que creó en 1993 era un proceso a la española, un tipo de proceso de cognición sumaria, en donde lo que se iba a ejecutar era la sentencia y en donde propiamente en cognición sumaria no tenía por qué haber embargo ejecutivo y se quedó con el embargo preventivo. Bueno, el proyecto de mejora del Código Procesal Civil intenta reivindicar eso y vean cómo más o menos va a venir. En el proyecto se establece que el mandato ejecutivo para obligaciones dinerarias dice, verificados los requisitos de la demanda y del título que la sustenta, el juez expide el mandato ejecutivo, el cual contiene, entre otras cosas, 2, la orden de retención de las sumas de dinero que tuviera el ejecutado en cuenta de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósito, cajas de seguridad en bancos, cajas de ahorro y crédito,
financieras y cualquier otra entidad del sistema financiero. En caso no pueda realizarse total o parcialmente la retención a que se refiere este artículo, el juez ordena las medidas ejecutivas de acuerdo a lo solicitado por el ejecutante o en todo caso aquellas que sean más efectivas para la satisfacción del crédito, privilegiándose siempre las medidas que recaigan sobre dinero o valores cuya ejecución sea más simple. En otras palabras, señores, se viene el embargo ejecutivo como parte del proceso de ejecución. Vean, yo les cuento, esto es tanto así en otras legislaciones que cuando se quiere cuestionar lo que se ha embargado, es un supuesto propio de contradicción, como nosotros hoy día lo veríamos. ¿Por qué? Porque si el embargo ejecutivo es parte de la ejecución, los cuestionamientos de que si embargué en exceso o no embargué en exceso, si embargué bien o embargué mal, es una discusión propia del proceso de ejecución, a diferencia como se ve hoy en día. Entonces, eso es lo que se nos va a venir. Ahora, ojo, si el juez al momento de calificar el título ejecutivo se da cuenta que los requisitos formales no cumplen, no cumple con los requisitos que esto debe contener, es decir, el documento no tiene eficacia ejecutiva o no cumple con la formalidad de ley o no contiene una obligación cierta, expresa, exigible, líquida o liquidable, el juez deniega la ejecución. Ahora, el ejecutado tiene algún mecanismo para cuestionar la ejecución. Bueno, si de una u otra manera hemos accedido a la ejecución por las bondades del título ejecutivo, el ordenamiento le ha conferido al ejecutado la posibilidad de cuestionar ante una eventual ejecución injusta un mecanismo de tutela para cuestionar la eficacia del título ejecutivo. Y esto es lo que nosotros aquí llamamos contradicción. En otras legislaciones, como la española o la argentina, se le llama oposición. En Brasil se le llaman los embargos. Y es un mecanismo de tutela justamente para combatir una eventual ejecución injusta. La naturaleza de acá varía mucho porque algunos decían que es una naturaleza declarativa, eso lo decía Mandrioli y Rocco, ¿no? En el sentido de que se declaraba, ¿no?, la inidoneidad del título. Otros, como Lippmann y Moacir Amaral, decían que no, esto es netamente constitutiva, porque el título genera efectos y si le restamos efectos hay que retroceder o prácticamente restarle lo que por ley ya se había hecho. Yo particularmente estoy de acuerdo con esta última postura, solo que agregando lo que es una posición constitutiva procesal, porque los efectos de la contradicción solamente se irradian al interior del proceso de ejecución. Armando me pregunta, ¿podría volver a demandar si me deniegan? Bueno, ojo, vamos por partes. Si te deniegan la ejecución porque, a ver, faltó un requisito el cual puede ser subsanado, sí, pero si es un requisito, un defecto, por ejemplo, la firma está mal, no puedes volverlo a plantear, ¿no? Si hay un defecto, obviamente que no puede ser subsanado. Entonces, dependerá la respuesta al tipo de defecto. A veces lo más común es, oye, ¿sabes qué? Me olvidé poner la fecha, el lugar de emisión de la letra y me denegaron. ¿Lo puedo completar? En teoría no hay ningún problema. Pero, oye, las firmas serán falsificadas. ¿Puedo volver a intentar demandar? No, pues. Entonces, depende del error que puedas tener. La contradicción, ataque o defensa. Fíjense, sistemáticamente en el Perú la contradicción está inserta como un incidente. Y es un incidente el cual apunta a restarle eficacia ejecutiva al título. Sata decía algo que era muy, pero muy interesante. Si lo que ha permitido es, bueno, si lo que ha permitido la eficacia ejecutiva es que el título cumpla con los requisitos, entonces la oposición, contradicción, embargo, como ustedes lo quieran llamar, tiene que apuntar y atacar a los requisitos que el título ejecutivo tenga. ¿Para qué? Para restarle eficacia a la ejecución. Y ahí es donde va a apuntar. Y la contradicción en el Perú, como incidente que viene a ser,
genera causas tasadas. Nosotros no podemos ser creativos en cuestionar todo lo que se nos venga en gana, porque el código se ha encargado de enumerar ciertos requisitos y si nosotros formulamos uno que no esté expresamente regulado, nos corremos el riesgo a que sea rechazado. Cuando se refieren a títulos de naturaleza extrajudicial, vean, se cuestiona por inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título, nulidad formal o falsedad, o cuando, siendo este un título de valor emitido en forma incompleta, hubiera sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia, o sea, la ley de títulos valores, y también hablamos de la extinción de la obligación. Ahora, ojo, acá hay un punto que yo quisiera compartir con ustedes, y es una reflexión. ¿La actividad probatoria es propia de la actividad ejecutiva? Y la respuesta es no. Vean, no quiero que me malinterpreten. Pónganse a pensar. En un proceso de ejecución, ustedes aparejan el título, se expide el mandato ejecutivo y el ejecutado puede pagar o no puede pagar. Pero cuando el ejecutado contradice, puede justificar su contradicción en 3 medios de prueba: declaración de parte, pericia, ¿ok? Y documentos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el título ejecutivo no es un medio de prueba. El título ejecutivo es el presupuesto para la ejecución. Los medios probatorios están diseñados para confirmar los hechos afirmados por las partes. El título ejecutivo no confirma nada, señores. No confirma nada. El título ejecutivo es el presupuesto para acceder a la ejecución. Tiene una función diferente. ¿Dónde se activa la actividad probatoria? Se activa cuando se formula contradicción, porque ahí sí hay un incidente cognitivo. Ahí sí yo digo, la obligación es falsa, es inexigible, se extinto. Ahí yo afirmo hechos. Y por ende, estos hechos tienen que confirmarse. Entonces, la actividad probatoria no es propia de la ejecución en sí, es propia de la etapa de cognición sumaria que se genera como consecuencia de la contradicción. Ahí es donde se desarrolla toda la actividad probatoria. Entonces, este incidente que genera la actividad probatoria en él justamente es un incidente de tramitación simple y rápida, de limitación cognitiva, porque no se puede alegar todo, con restricciones procesales inclusive. Ahora, recuerden que la contradicción en estos casos va a ser por un plazo de 5 días. ¿Se puede formular excepciones y defensas previas? Sí. Ahora, esto no significa, como dice el sexto pleno casatorio, que es otro error que comete, que las excepciones y defensas previas sean parte de la ejecución, sean parte de la contradicción. No. La contradicción está diseñada a cuestionar los requisitos del título ejecutivo. Las excepciones y defensas previas están diseñadas a cuestionar la relación jurídica procesal. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? A ver, hay una pregunta. Dice, ¿es admisible una demanda de obligación de dar suma de dinero incoada por una entidad financiera en mérito a un título ejecutivo, pagaré, sin acompañar en su demanda la liquidación de saldo deudor? La respuesta es sí, porque la liquidación de saldo no es requisito para un proceso de obligación de dar suma de dinero. La liquidación de deudor para un banco es un documento que reemplaza o que constituye un distinto título ejecutivo. Y esto, Juan, lo vas a encontrar en el Pleno Jurisdiccional del 2019. En el Pleno Jurisdiccional Comercial del 2019 quedó claro que no es necesario adjuntar una liquidación de saldo deudor cuando se apareja un pagaré, por ejemplo, ¿no? Ese es el mismo pleno que ha salido. Ahora, ojo, en esos supuestos de contradicción, y como ya les adelanté, cada uno de los supuestos de contradicción atacan a un requisito en sí del título. Si yo digo inexigibilidad o iliquidez, ojo, ahí lo que estoy cuestionando es que la obligación está
sujeta a una condición o a un plazo que aún no se ha verificado. Si digo que es ilíquida, es que de una simple operación aritmética no voy a poder determinar cuánto es lo que se me debe. Nulidad formal se refiere a aspectos de forma, es decir, que según la ley de creación del título hay un defecto formal que no corresponde. Cuando hablamos de falsedad se refiere cuando se trata de títulos valores emitidos en forma incompleta, contrario a los acuerdos adoptados. Y acá es un punto que es muy recurrente, por eso les traigo acá el Pleno Jurisdiccional Distrital del 2011, en donde dice que el ejecutante deberá juntar liquidación de saldo deudor y contrato en aquellos casos y que en aplicación al artículo 10 se complete el pagaré y se denuncie que el mismo fue llenado contrario a los acuerdos. Vean, acá es un poco confuso este pleno, porque, valgan verdades, si yo emito el pagaré en forma, porque de alguna manera se emitió en forma incompleta, no en blanco, incompleta, y lo he completado, el pecado de quien lo haya completado, sea banco o no sea banco, es que el mismo haya sido llenado contrario a los acuerdos. Es decir, no es un pecado completar un pagaré. La ley de títulos valores lo permite. El pecado radica en que ese acto de completar el pagaré se haya realizado distinto a los acuerdos adoptados. Por ejemplo, si decimos, oye, yo te estoy prestando 1.000, ¿no? Y en caso de incumplimiento voy a llenar 1.000 más 5% de interés, que sería 1.050. Si yo lleno por 100.000, obviamente estoy completando contra los acuerdos. Entonces, la discusión ahí es determinar cuáles fueron los acuerdos. Ahora, acá hay dos posturas. Quien formula la contradicción, obviamente, es quien debería tener la carga de la prueba. Oye, si yo digo que esos no fueron los acuerdos con los cuales se debieron llenar, ¿a quién le corresponde probar? Teóricamente hablando, el que formula el ejecutado que alega ese hecho es quien debería probarlo y como tal, así aparece en la ley de títulos valores. Pero no puedo negar de comentarles que en los juzgados hubo un pleno hace muchísimos años en donde determinó que quien está en mejor condición, es una suerte de carga dinámica de la prueba, quien está en mejor condición de probar cuáles fueron los acuerdos adoptados es aquel que llenó el pagaré o aquel que llenó el título. Con lo cual es un tema discutible hoy en día, pero en la práctica a quien le corre en traslado para que determine cómo llenó el título de valor incompleto es el ejecutante. Si tú lo has llenado, tú sabes bajo qué parámetros lo has llenado y como tal, acredítalo. Cuando el banco no es tanto el problema porque los bancos tienen registrado todo eso. Quizás el problema viene cuando no son bancos. Pero sí, en ese sentido, es bueno que comparta con ustedes esta jurisprudencia. Ojo, también se puede formular contradicción por extinción de la obligación. Y acá fíjense que en el tema de extinción es amplio, no es simplemente como en otras legislaciones pago, no, no, no. Acá es pago, novación, compensación, condonación, consolidación. Todas las formas de extinción de obligación pueden ser discutidas, cuestionadas, ¿no? Cuestionadas vía, eh, vía contradicción. Ahora, como les dije, dime qué título planteas y te diré qué regla procesal vas a tener, porque todo lo que les he comentado ahorita se refiere a títulos de naturaleza extrajudicial. Señores, cuando son títulos de naturaleza judicial, las cosas cambian. Yo les dije, para formular contradicción en un título de naturaleza extrajudicial, 5 días. Sí, ya. Cuando son títulos de naturaleza judicial, son 3. Y es más, cuando hay contradicción en un título respecto de un título de naturaleza extrajudicial, hay 3 medios de prueba, documentos, declaración de parte y pericia. Cuando se refiere a un título de naturaleza judicial, solamente prueba documental. Ojo, yo les he dicho que cuando se refiere a una oposición o contradicción a un título de naturaleza extrajudicial, nulidad formal, falsedad, inexigibilidad, iliquidez, extinción. Bueno, cuando se refiere a un título de naturaleza judicial,
solamente cumplimiento y extinción. Y la pregunta viene, ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que si hay diferencia. Consideren que un título de naturaleza judicial es un título que ya viene de por sí revestido con cierta seguridad jurídica. Le ha antecedido todo un proceso cognitivo o un procedimiento arbitral, como lo quieran ver ustedes. Y cualquier cuestionamiento que se haga no puede reaperturar o revivir lo que ya se resolvió. En estos casos, solo se puede cuestionar por eventos sobrevinientes posteriores a la emisión del título, mas no por eventos anteriores a él, porque estos ya han venido, ya han quedado sellados con la firmeza de la resolución judicial que se quiere cuestionar. Es por ello que un título de naturaleza judicial tiene menos argumentos de defensa, menos medios de prueba por cuestionar, menos plazo también. Ahora, la pregunta es, ¿y puede deducir excepciones y defensas previas? No, ya no, porque la relación jurídica procesal ya fue cuestionada anteriormente. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Y es más, y como yo les dije, si tenemos la desgracia de formular una contradicción o oposición por un hecho o evento diferente al que el código dice, el artículo 690 nos va a decir que será rechazado liminarmente, como si no hubiéramos presentado nada. Eh, ahora tenemos una pregunta. Dice, ¿es fácil para el ejecutado plantear que no se llenó el título de valor en base a un acuerdo que no hubo y el ejecutante no podía probar ello? Depende, ojo, depende Armando, porque cuando de una u otra manera se emite un título de valor incompleto, la ley exige que los acuerdos estén documentados. O sea, en la práctica, por lo menos en tema banco, te digo por experiencia, eso sí, porque siempre los contratos establecen la forma de cómo se va a llenar, las autorizaciones. Quizá el problema viene con los particulares. Entonces, ahí también viene la carga de la persona que contrae una obligación con un particular, él tiene el derecho a exigir, ¿no?, las pautas y los criterios de cómo se van a llenar el pagaré. Caso contrario, no lo emito. Y esa es la carga que cada quien asume. Eh, a ver, dicen también, si llevo a conciliación unas letras de cambio y en el acta de conciliación se acuerdan nuevos plazos para pagar la deuda, luego el deudor no paga, quiero ir a juicio, ¿cuál sería mi título ejecutivo? ¿La letra de cambio o el acta de conciliación? En este caso, el acta de conciliación. Porque el acta de conciliación obviamente generó un nuevo vencimiento, un nuevo acuerdo, y ese acuerdo obviamente tiene que ser ejecutado ejecutivamente. ¿Y qué tipo de títulos de naturaleza judicial pueden existir? Judicial, todas las resoluciones, sentencias y autos que sean firmes. Mira, un auto que de alguna manera homologa una transacción es un auto que que se puede ejecutar. Los laudos arbitrales, ¿no? Recuerda que en el artículo 688, en el inciso 1 y 2, ahí vas a encontrar todos los títulos de naturaleza judicial. Claro, me piden que aclare los plazos para contradecir y absolver. Sencillo, fíjense, los plazos difieren atendiendo al título ejecutivo que se pretenda cuestionar. Cuando son títulos de naturaleza extrajudicial, hay 5 días para contradecir, ¿ok? Y obviamente 3 días para absolver. Cuando se refieren a títulos de naturaleza judicial, el plazo para contradecir es de 3 días, ¿ok? Hay una pregunta de Vanessa. Dice, si en el proceso de anulación del laudo no se puede cuestionar lo laudado, ¿dónde tendría que cuestionarse lo ordenado por pagar en caso que el monto no correspondiera a la deuda? Es decir, que esté mal sumado y el árbitro haya declarado que se pague a pesar de que la suma está errada. Lo que pasa, Vanessa, es que acá hay un punto.
digamos, en un proceso de anulación del laudo, obviamente se van a cuestionar temas netamente formales. El juez de ejecución no se puede meter a ese pronunciamiento. Solo te queda discutir vía anulación del laudo o eventualmente vía amparo contra el laudo arbitral si es que el error de alguna manera lo establece. Pero a lo que tú me estás proponiendo, creo que eso va más que nada como un tema de anulación del laudo. Ahora, recuerda que también cuando hay defectos así puedes pedir la corrección, aclaración o integración de un laudo. Entonces, quizás tienes que utilizar esos mecanismos, más no el juez de ejecución va a poder ingresar en ese tema. Bien, ojo, cuando se formula la contradicción, se corre traslado al ejecutante para que absuelva la misma. Con su absolución o sin ella se puede, o bien el juez resuelve en ese momento la contradicción o convoca audiencia. ¿De qué depende? Del medio de prueba con el cual se vaya a trabajar. Si hay medios de prueba que exijan y requieran de audiencia, el juez deberá convocar audiencia. Pero si hay medios de prueba que no requieran audiencia, pues definitivamente tendría que expedir un auto final. Acá hay otra pregunta, Baña S. En un proceso de ejecución donde presentan como título ejecutivo facturas de cobro de arrendamiento, es posible que el ejecutado en su contradicción cuestione la propiedad del ejecutante respecto al inmueble arrendado, o en este caso correspondería a un proceso cognitivo. No, eso ya correspondería a un proceso cognitivo. Eso ya no es un tema propio de la ejecución. El juez competente sería el juez de Callao o Lima. No tengo claro respecto a cuál sería la pregunta. Perdóname, creo que tu pregunta está un poquito más arriba. Si mi letra de cambio aún pagaré consigna como lugar de ciudad, la ciudad de Lima, pero el deudor es el Callao, domicilio del ejecutado. En estos casos es el domicilio del ejecutado. Si tu ejecutado vive en el Callao, tienes que demandar en el Callao. El punto de vista territorial, salvo que haya prórroga de competencia. Ahora, ya para ir cerrando, un punto que es interesante y que de alguna manera sí me ha invitado mucho a reflexionar, se refiere a si el juez de oficio puede declarar la inidoneidad del título ejecutivo. Le voy a poner el caso. Imagínense que demandan y un juez admite el trámite de la demanda. El ejecutado no formula contradicción y al momento de emitir el auto final, el juez se da cuenta que el título tiene un defecto. La pregunta es, ¿puede de oficio declarar improcedente la ejecución pese a que no hay contradicción? ¿O el simple hecho de que no formuló contradicción lo obliga a él a emitir un auto final pese a que el título no se encuentra correctamente emitido? En este caso, a mi criterio, el juez sí puede de oficio, ojo, sí puede de oficio, declarar la inidoneidad del título. Claro, por defectos formales que el propio título tenga y que se perciban de la simple calificación del título. O sea, no puede el juez traer un hecho que no se desprenda del solo título. Por ejemplo, imagínense que ustedes demandan, admiten a trámite y cuando está para resolver viene el ejecutado y dice, oye, por si acaso, esa firma es falsa, no adjunta nada y no vuelve a decir nada. El juez de oficio no puede venir a nombrar peritos. Punto uno, porque estaría rompiendo su imparcialidad. Y porque dicho defecto, entre comillas, no se desprende del solo título. El juez sí puede cuestionar de oficio la eficacia ejecutiva de un título únicamente en tanto que el defecto se desprenda del propio título, solamente en esos casos. Este es un punto interesante a considerar. ¿Lo resuelto por el juez en su de apelación? Sí, se apela en un plazo de 3 días. Y acá hay un último punto que fue interesante que una vez encontré, es que si ustedes revisan el Código Procesal Civil, dice que si se declara
fundada la contradicción, ¿ok? Si es fundada la contradicción, la apelación es con efecto suspensivo. Tiene lógica, porque la ejecución no puede continuar. El tema está en que cuando el código dice que si es una manera diferente, es decir, si se declara infundada la contradicción, la apelación debería ser sin efecto suspensivo, lo cual no sucede con nosotros. Revisen ustedes todas las apelaciones, todas son con efecto, pero el código no dice eso. En el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil y Procesal Civil de la Libertad del 2018, se determinó que el auto de apelación contra el auto que resuelve declarar infundada la contradicción debe concederse sin efecto suspensivo. Y acá muchas veces los jueces, cuando hemos conversado estos temas, dice, oye, no, pero ¿cómo voy a permitir que la ejecución continúe? Porque si se declara sin efecto suspensivo, oye, ya van a rematar. Y si revocan, no hay problema. Porque si ustedes revisan el artículo 728 del Código Procesal Civil, para poder dar inicio a la ejecución forzada, el auto final debe quedar firme, indistintamente del efecto con que se haya conseguido la apelación, si es con o sin efecto. Firme que sea esa resolución, recién se puede dar inicio a la ejecución forzada. Y vean, este pequeño ajuste, si lo hiciéramos cumplir, ¿cuánto ayudaría procedimentalmente? Punto uno, evitaríamos las casaciones. Y con eso ya no tendría por qué irse en casación una resolución que declara infundada la contradicción. No pone fin a nada. Si se declara fundada la contradicción, claro, tiene toda la razón del mundo, porque ya no podemos